Buenos días a todos, bienvenidos a este panel ejecutivo para Latinoamérica, el cual hemos titulado ¿Cómo proteger márgenes y crecer en lubricantes en un entorno de precios volátiles? En nombre de Proficiency Business Consulting, quiero agradecerles por acompañarnos desde distintos lugares de Latinoamérica. Sabemos que todos están viviendo una coyuntura semejante y exigente, con decisiones difíciles a tomar en una coyuntura muy especial y con muy poco tiempo para enfrentarla y para tomar decisiones. Antes de continuar, me gustaría presentarme. Soy Alejandro Cepeda, colombiano, estoy basado en Bogotá y hago parte del equipo de consultores de Proficiency. Tengo alrededor de 35 años de experiencia en la industria de lubricantes y combustibles en Latinoamérica. Durante los últimos meses, el negocio de lubricantes ha vuelto a enfrentar una realidad que afecta a toda la cadena de suministro y que ustedes conocen y también están viviendo. Cuando cambia el entorno internacional, el impacto no se queda en el barril de petróleo, se traslada a la disponibilidad de básicos, en especial del grupo 3, de aditivos, al valor del flete de transporte, porque pues efectivamente, ahora lo vamos a ver, hay un impacto que está afectando la disponibilidad de transporte. Y todo esto hace parte de la logística. Hay también un impacto grande por los fletes, que es en el costo de reposición de inventarios y la disponibilidad de productos, que es lo más crítico para nuestra región. Por ende, todo lo anterior afecta a su vez la lista de precios, los márgenes, que hace parte de la rentabilidad, no dejando de un lado las largas conversaciones que tenemos que tener con clientes y los mismos competidores. En este contexto, entonces, la pregunta que deberíamos hacernos hoy en día no es cómo vendemos más. La pregunta más importante sería cómo protegemos la rentabilidad, aseguramos la continuidad del suministro y cómo seguimos creciendo en un mercado tan competitivo y tan volátil hoy en día. Durante este foro vamos a dar un recorrido por tres perspectivas complementarias al respecto, para lo cual hemos invitado a Carlos Bernet. Carlos Bernet hace parte del equipo de consultores de Proficiency, es venezolano, hoy en día nos apoya desde Madrid, España, y cuenta con más de 30 años de experiencia en creación de valor, en logística y distribución. Y en este panel, Carlos nos hablará de qué es lo que está pasando alrededor del suministro internacional con los básicos, con los aditivos y los productos terminados, y cómo todo esto está impactando a Latinoamérica. Después tendremos a Ángel. Ángel es venezolano, también hace parte del equipo de Proficiency, está basado en Caracas, tiene alrededor de 40 años de experiencia en canales de distribución, estrategia comercial, y con quien vamos a revisar el impacto de esta crisis desde una óptica comercial, viendo cómo impacta productos, marcas, tecnologías y cómo podemos revisar todo ese impacto en el suministro ante esta disrupción. Y finalmente vamos a invitar a Francisco Wright, consultor también del equipo de Proficiency, argentino, con sede en Buenos Aires, con más de 35 años de experiencia también y una gran trayectoria en precios y costos, con quien revisaremos cómo es el impacto sobre los márgenes, los precios y por supuesto los costos. Y cómo todo esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones comerciales que nos ayuden a proteger la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios y no solamente el volumen. El objetivo de nuestro panel no es quedarnos simplemente en el diagnóstico. Queremos salir de este panel con ideas prácticas, con criterios de decisión aplicables dentro de un marco de trabajo que ayude a los asistentes a navegar en esta coyuntura.
Como información de la logística del foro, los responsables de que esto tenga un éxito son nuestros tres invitados que ya hemos mencionado. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos para exponer sus ideas alrededor de los temas que cada uno estará tratando, y luego cada vez que termine su presentación vamos a tener unos 10 minutos de preguntas para que ustedes, a través del PIR o preguntas y respuestas, puedan colocar sus inquietudes, sus preguntas y sus sugerencias. Y al final, pues vamos a tener unos minutos de cierre para tener unas conclusiones, y esperamos que todo este foro nos ocupe de su tiempo, más o menos unos 90 minutos. Diciendo lo anterior, para proteger un negocio, primero debemos entender los riesgos que lo están presionando. Y hoy en día estos riesgos, lo más grave en estos riesgos es la continuidad del suministro de los lubricantes. Ese riesgo nos impacta también el costo, porque efectivamente tener la disponibilidad de los lubricantes hoy en día está en un entorno muy cambiante. Para esto le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, te entrego el auditorio para que nos ayudes a revisar lo que estamos observando internacionalmente y el impacto en la región. Gracias, Alejandro. Y precisamente para poner en contexto el tema que nos ocupa el día de hoy, un poco en la línea como hiciste la introducción, todos esperamos estén ya familiarizados, pues obviamente tenemos desde hace varios meses un conflicto que se ha presentado en el estrecho de Hormuz, donde desde el inicio de este conflicto, alrededor de entre un 20 y un 30% de la capacidad de producción de lo que son el grupo 3, básicos del grupo 3, fueron afectados y fueron severamente afectados. Entonces, en esta línea, me gustaría realmente comenzar con una idea muy simple. Durante muchos años, el suministro fue considerado un tema puramente operativo o básicamente operativo. Era un asunto que normalmente recaía en compras, en logística o en abastecimiento. Hoy día esa realidad ha cambiado. El suministro se ha convertido en un tema realmente estratégico que impacta directamente la rentabilidad, el servicio al cliente y la capacidad de competir. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué? Pues hay una razón muy clara. Cuando hablamos de suministro en la industria de lubricantes, ya no estamos hablando únicamente de si un barco llega a tiempo o si un contenedor se retrasa unos días. Realmente estamos hablando de disponibilidad de bases lubricantes, aditivos, capacidad de producción, tiempos reales de reposición y prioridades de asignación entre mercados. Esos son los hechos. De hecho, uno de los errores más comunes que estamos observando es pensar que cuando disminuya, la tensión geopolítica, el problema va a desaparecer prácticamente de manera automática. Y eso no es así necesariamente. Las rutas marítimas pueden normalizarse relativamente rápido, pero el tema neurálgico, que sería recuperar la capacidad de producción de estas bases lubricantes de alto desempeño, es una historia completa y absolutamente distinta. Basado en lo que yo hablaba en el contexto del tema de hoy, el mercado hoy en día enfrenta una pérdida aproximada de 40.500 barriles diarios en la capacidad de producción de básicos del grupo 3. Y la recuperación, según la información que hemos recaudado, podría tomar inclusive hasta el último trimestre del 2027. Recordemos además que las bases lubricantes, como todos
conocemos, representan entre el 75, dependiendo, y un 98% del costo de producción de un lubricante terminado. Aquí también luego Francisco nos podrá estar, digamos, compartiendo esos conocimientos. Cualquier alteración en la disponibilidad o precio tiene un impacto inmediato sobre la rentabilidad en toda la cadena. Un segundo punto, un segundo punto que quisiera compartir es que todos los productos enfrentan el mismo nivel de riesgo. Y eso es un hecho. No todos los productos presentan el mismo nivel de riesgo. Con frecuencia, por ejemplo, hablamos del mercado de lubricantes como si fuera una sola categoría, pero sabemos que no es así. Los productos, por ejemplo, los productos minerales tradicionales probablemente tendrán un comportamiento distinto a los lubricantes sintéticos, las bajas viscosidades o los productos que requieren aprobaciones OEMs de los fabricantes de equipo, o los fluidos para transmisiones automáticas, algunos lubricantes industriales críticos y otras especialidades. Las categorías que dependen de las bases del grupo 3 seguirán siendo las más expuestas durante los próximos años. Un tercer punto que quiero destacar el día de hoy tiene que ver con nuestra realidad en nuestros mercados, en Latinoamérica. Latinoamérica, por su ubicación geográfica, pues tiene una vulnerabilidad muy particular por su dependencia de importaciones y cadenas de suministros largas. Eso significa que hoy el distribuidor ya no solo administra únicamente precios, administra también tiempos de tránsito, disponibilidad de productos, costos de flete, nacionalización, capital de trabajo, tipo de cambio y sobre todo, una incertidumbre en cuándo llegará realmente la siguiente reposición. La gestión de suministro debe formar parte de la estrategia comercial del distribuidor y no limitarse únicamente al área de compra. Finalmente, también quisiera compartir una última reflexión. Ante escenarios como este, la respuesta no debería ser simple y llanamente comprar más inventario, porque comprar más no significa estar mejor preparado. La verdadera ventaja competitiva representa en entender cuáles son las bases lubricantes y los productos realmente críticos para nuestros negocios, qué clientes no podemos dejar desabastecidos, cuáles son los SKU que tienen alternativas viables, por ejemplo, qué proveedores alternativos están disponibles y cuándo o cuánto inventario representa una protección estratégica y cuánto comienza a convertirse en un riesgo financiero. En nuestra experiencia de estos años que mencionaba Alejandro en su introducción, una herramienta muy sencilla puede marcar una gran diferencia. Construir, por ejemplo, una matriz de productos críticos, proveedores críticos, clientes críticos y tiempos reales de reposición, por ejemplo. De esto nos va a estar seguramente hablando un poco más Ángel en su próxima presentación. Esa información permite pasar de reaccionar ante la incertidumbre a gestionar el riesgo de una manera mucho más estratégica. Naturalmente, no todas las organizaciones cuentan con equipos dedicados o con la capacidad para realizar este nivel de monitoreo estratégico de forma permanente. Cada empresa deberá evaluar si fortalece esa capacidad internamente o se apoya en especialistas externos. Quisiera ahora cerrar con una última idea. El reto para los distribuidores no consiste en intentar predecir el próximo evento geopolítico, ni adivinar cómo evolucionarán los mercados. La verdadera ventaja competitiva estará en quién está mejor preparado para responder cuando cambien las condiciones del suministro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos queda una frase, o me quedo con una frase muy importante que has dicho. El suministro ya no es solo una función operativa, es una variable estratégica del negocio.
Volvamos a invitar a nuestros panelistas, a Ángel y a Francisco, y abramos la conversación con la audiencia. Nos gustaría escuchar de ustedes sus inquietudes y puntos de vista al respecto, y para esto contamos con 10 minutos para preguntas. Mientras Andrés nos hace los ajustes, Andrés hace parte también del equipo de Proficiency y es quien nos ha estado apoyando y quien nos apoya en este momento en toda la logística del panel para que este panel sea un éxito. Los invito a los asistentes a colocar en sus pantallas, en la parte del P y R, preguntas y respuestas, sus apreciaciones y preguntas para poder documentar un poco mejor o para poder complementar el panel que estamos desarrollando. Si bien después de escuchar a nuestro invitado, a Carlos, me gustaría preguntarles a los asistentes cuál es su mayor preocupación hoy en día. La disponibilidad de producto, el incremento de los costos, el inventario, la disponibilidad de inventario, la cartera o la posible pérdida de clientes. Pónganos sus comentarios y pues Andrés, que es quien nos está ayudando en el back office, nos puede ayudar con las preguntas que ustedes van a estar haciendo al respecto. Y para eso, pues Andrés nos puede decir qué estamos observando en P y R. Andrés, ¿tenemos preguntas? Hola Alejandro, muy buenas tardes a todos primero. Y sí, mira, acá nos llega una pregunta. ¿En qué parte de la cadena de valor están los riesgos más grandes hoy? ¿En básicos, aditivos, etcétera? Pues realmente el principal, digamos, factor que estamos viendo es definitivamente en el tema de básicos. Como decía en la introducción, entre un 20 y un 30% de la capacidad de producción del grupo 3 fue afectada y estará afectada hasta por lo menos el segundo semestre del 2027, siendo que el conflicto tuviera una resolución definitiva. Entonces, yo me atrevería a decir inicialmente los básicos, sobre todo de productos de alto desempeño. Ok, Carlos, gracias. Andrés, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, mira, nos llega acá. Aprovechando, ya, y obviamente aprovechando que tenemos a Ángel en el panel, nos llega una pregunta en el tema, desde tu óptica comercial, Ángel, ¿cuál sería tu punto de vista y qué ocurre cuando el supply chain empieza a condicionar qué productos pueden vender y cuáles no? Muchas gracias, Andrés. Sí, bueno, tu pregunta es muy, la pregunta, la que hicieron es bien interesante, porque lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que no estamos hablando de un negocio, como se dice en inglés, ¿no? Business as usual, ¿no? Estamos hablando de que hay un escenario de una contingencia, ¿no? Entonces, la primera reacción que uno tiende a pensar es que, oye, es un problema de inventario, ¿no? Pero realmente es un desafío más allá de la parte comercial. Estamos hablando de proteger la relación de los clientes y es muy importante, y de eso me voy a referir yo en mi presentación, en anticiparnos a lo que está pasando. Es decidir de proteger la relación con los clientes mientras administramos recursos que están siendo limitados. Yo creo que lo más importante en este caso es que podamos, a mí me gusta mucho utilizar una palabra que es no solamente planificar, organizarnos, pero sino responder, no reaccionar, sino la habilidad responsablemente de atender la crisis. No estamos hablando de que es un negocio que se está haciendo de forma normal, sino que estamos entrando en una situación que hay que administrar y gerenciar la crisis. Ok, Ángel, muchas gracias. Andrés, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta en cuanto al tema de rentabilidad. Entonces, aprovechando que tenemos a Francisco, Francisco,
¿Tú qué nos puedes decir desde la óptica de rentabilidad cuando hay un inventario comprado a distintos costos y la rentabilidad del negocio? Bueno, gracias. Que después lo vamos a desarrollar un poco más en profundidad. Hoy, en este momento, ante estas circunstancias, lo ideal es no focalizarse en los costos históricos de compra, ni siquiera en el costo contable, sino ir al costo de reposición, o sea, el costo futuro con el cual vamos a comprar cada uno de los productos. Y preciar en función de ello y determinar los márgenes en función de ese costo, que es el costo que realmente vamos a tener para la próxima compra, porque si nos focalizamos en los costos históricos, podemos estar vendiendo a pérdida para cuando compramos de vuelta el producto. Pero después lo vamos a ver con más detalle. Ok, muchas gracias, Francisco. Excelente conversatorio. Qué gran aporte el que han estado ustedes haciendo a este panel. Y este conversatorio y estas preguntas que llegan y este tema que estamos desarrollando nos lleva naturalmente al segundo tema. Porque si el suministro cambia, pues también cambia la forma de vender, gestionar el portafolio de la marca y de responder al cliente, que pues, obviamente también va a estar muy afectado por toda esta situación que estamos viviendo. Ahora entonces le damos la bienvenida a Ángel o le cedemos la palabra a Ángel para que nos enfoquemos en el ámbito comercial. Ángel, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los asistentes. Muchas gracias por su tiempo de realmente participar en este panel. Nosotros en ProEfficiency, como ustedes pueden ver, pues tenemos un equipo de viejos compañeros de diferentes empresas. Pero lo más importante y que quiero transmitir es que lo que nos motiva es que frente a esta situación de crisis, creo que todos tenemos que poner un granito de arena pues, para contribuir a paliar. Estamos todos en el sector, entonces sentimos profundamente las necesidades y que en forma conjunta nosotros queremos transmitir con mucha humildad, porque realmente nos une poder transmitirle muchos años de experiencia, no solamente desde el conocimiento, sino desde la práctica, pues desde experiencia que hemos podido tener en mercado, ¿no? A mí se me viene a la mente porque tuve la oportunidad de trabajar en Centroamérica en varias oportunidades y en Centroamérica, inclusive en contextos diferentes, pero uno vive la necesidad de manejar muchas veces la crisis. Una de ellas, desde luego, es las épocas de huracanes. En las épocas de huracanes fuimos aprendiendo de que en las crisis no podemos improvisar. A veces uno puede tomar decisiones, pero la improvisación en estos casos es nuestro principal enemigo. Yo me quiero referir en este momento a tres áreas muy importantes. Una organización, o sea, los distribuidores, que es la parte que quiero desarrollar, tienen que organizarse, tienen que buscar herramientas, tienen que tener sistemas de información, porque la información también es fundamental. Ese es el segundo elemento. Y el tercero es liderazgo, porque no estamos hablando de manejar una crisis, diríamos, que tienes uno el control de todo. Hay cosas que no controlamos. Carlos nos mostró claramente el problema de suministro. Nos hablaba que hay que moverse, hay que cambiar rápidamente, pero la pregunta ahora es cómo podemos responder, como yo les decía, comercialmente, cuando el negocio deja de operar bajo las condiciones normales. Nosotros desde ProEfficiency creemos que aquí aparece un poco lo que les muestro en la lámina, un concepto que le hemos llamado resiliencia comercial, ¿no? La resiliencia comercial se debe traducir, como dice ahí también, en un plan de contingencia integral. Y ya me voy a referir un poquito más a lo que es ese plan. Definitivamente se presenta una disrupción de suministro, hay un incremento abrupto de los costos, esto lo va a manejar Francisco, hay problemas de disponibilidad de productos y entonces ya no estamos, como les decía, administrando un negocio como de costumbre,
estamos administrando una contingencia, ¿no? Entonces, en este momento, la diferencia no la hace quien tiene más inventario, sino quien está mejor preparado para tomar mejores decisiones. Y aquí viene de nuevo el tema del liderazgo. Este es el concepto que nosotros llamamos de resiliencia comercial. Y se trata de manejar la crisis, de administrarla. Entonces debemos tener la capacidad para anticiparnos, que era lo que yo decía anteriormente, y sobre todo a aquellos distribuidores que de alguna forma no están preparados. Este es el momento de tener lecciones aprendidas para uno estar preparado. Inclusive, recientemente vemos que la crisis puede continuar. Entonces, tenemos que volvernos más resilientes en ese caso y poder responder oportunamente. Entonces, yo me voy a referir que es muy importante que lo tomen en cuenta, a cómo proteger esa relación con el cliente y cómo cuidar la rentabilidad del negocio, que es lo que queremos, porque tenemos que mantener un negocio, mantener una estructura y ser lo más, diríamos, sabio posible para tomar las mejores decisiones. Esas son las 6 acciones que yo les menciono ahí, ¿no? Una de ellas es el monitoreo. Primero hay que monitorear. El distribuidor necesita tener señales tempranas siempre. Inclusive, no necesariamente, como saben, pues los distribuidores dependen de un proveedor, de una relación que tienen con grandes marcas y relación de mucho tiempo, pero sobre todo entender también qué está pasando, como les decía Carlos, con los aceites bases, entender cómo es el contexto, pero sobre todo para poder crear un contexto, porque más adelante en la comunicación, que es clave con sus clientes, ustedes tienen que tener la capacidad de poner ese contexto para comunicarlo. ¿Cómo es la situación de productos terminados? ¿Qué está pasando con los fletes? Que tiene un impacto posteriormente en sus costos y tiene un impacto definitivamente en los precios que van a tener que manejar y que ya seguramente ustedes los han estado manejando. Entonces, la mejor decisión siempre comienza con información oportuna. Es fundamental tener la información. El segundo punto es evaluar. La pregunta entonces ya no existe, pues, ¿cuál es el problema? La pregunta es ¿cómo puede afectar el negocio si no actuamos a tiempo? Entonces, estas noticias no nos impactan igual, ¿no? Hay que traducir el riesgo en números. O sea, necesitamos saber cuál es el costo de reposición, cuál es el inventario que tengo disponible, cuáles son los productos realmente que se hacen críticos, qué clientes, y aquí es muy importante, están expuestos. Hay que traer a Pareto a la mesa, evaluar el impacto de los clientes, los segmentos. No es lo mismo un segmento B2B que un segmento B2C, el capital de trabajo. Entonces, todos estos elementos influyen. No se trata de un problema, diríamos, comercial netamente, es un problema de todo el distribuidor, de toda la organización. Entonces debemos priorizar. Las empresas más resilientes nos invitan a atender las cosas, lamentablemente, por prioridades. O sea, no todo va a ser igual. Vamos a tener que concentrar recursos donde podemos tener y proteger el mayor valor. Inclusive puede ser una ventaja competitiva una crisis como esta frente a la competencia, de cómo lo manejen, y sobre todo, como les decía, proteger esas relaciones estratégicas. El cuarto punto es actuar. Aquí el inventario no es solo parte de la solución, también debemos evaluar los proveedores alternativos. Me voy a referir más adelante al tema de las marcas, productos equivalentes técnicamente, especificaciones. Curiosamente voy a hacer una referencia muy importante porque en negocios en Centroamérica, cuando pega un huracán, hay negocios que son estratégicamente que hay que cuidar. Por ejemplo, me refiero al negocio de generación eléctrica, estudios de compatibilidad de productos, tener todo muy bien medido, conocer exactamente cómo yo puedo reemplazar, cómo yo puedo sustituir. Y aquí, desde luego, no se trata de un tema de marca, sino un tema de poder mantener la continuidad del servicio al cliente, que es lo que al final importa. Comunicar, y la comunicación es clave. El proceso de comunicación, aquí muchas veces fallamos. Creo que el problema de la comunicación es que se hace tarde
no se hace oportuna. El cliente necesita una información que le dé confianza, que le dé alternativas, que presente solución, que ponga el contexto, que entienda que lo que está pasando. Lo mismo con el tema de los precios, que más adelante la comunicación es fundamental en la relación y la extensión con el tiempo. Y finalmente la adaptación, que es que la estrategia comercial no puede ser estática. Nosotros tenemos que revisar el portafolio de productos, trabajar productos sustitutivos, como le dije. Hay que trabajar con el cliente y seguir asesorándolo, educándolo, ajustar condiciones comerciales si hacen falta, reposicionar marcas si se permite y si verdaderamente con su proveedor se puede manejar una posibilidad para que el cliente pueda continuar, y definitivamente el estudio de las tecnologías. O sea, la capacidad de adaptación es lo que convierte una crisis en una oportunidad para fortalecer el negocio. Entonces, para cerrar, 3 puntos. La crisis seguirá ocurriendo. Lo importante no es intentar evitarla, sino estar preparados para responder. Una contingencia no se gestiona solo desde el área de ventas. No es un solo área. Requiere la coordinación de compras, de operaciones, de ventas, de finanzas y de servicio técnico. Es muy importante la gobernanza, reuniones al menos una vez a la semana, preferiblemente 2 veces a la semana, los lunes y los viernes, mirar indicadores de gestión, fijar muy bien cuáles son los clientes, y esto te va a permitir responder con rapidez y consistencia. Y finalmente, señores, todo esto se traduce en un plan de contingencia integral, en lo técnico, en lo comercial y en lo operacional, de tal manera que tengamos un marco de resiliencia para poder tomar las mejores decisiones, proteger mejor a sus clientes, y estarán en una mejor posición, más sólida, para preservar su rentabilidad y seguir creciendo. Muchas gracias y espero poder responderle sus preguntas. Gracias. Gracias, Ángel. Muy potente tu presentación, con muchas ideas muy claras, con un proceso consecuente y con un proceso lógico. Al igual que en la presentación de Carlos, me quedo con una gran idea que tú lo has manifestado perfectamente, que habla de la resiliencia comercial. No es improvisada. Hay que tener una preparación y un completo plan de contingencia que apoye las decisiones. Como muy bien ustedes lo saben, la resiliencia es la capacidad que debe tener cualquier individuo o empresa para dar una respuesta rápida a todos los cambios que se presenten durante la vida, durante el momento que se está viviendo. Y Ángel ha sido muy enfático y muy claro cómo manejar adecuadamente este proceso. En este momento volvemos a invitar a Carlos y a Francisco. Tenemos suficiente tiempo para poder dar la oportunidad a la audiencia de volver a colocar en la parte de P&R sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes, y hacerles una corta pregunta a ustedes que están aquí presentes. ¿Ustedes consideran que la mayor dificultad para anticiparse a estos cambios es decidir o seleccionar las prioridades, es comunicar al cliente o ajustar los precios? ¿Qué piensan ustedes que con lo que hemos visto, todo lo que está afectando estos cambios que estamos viviendo, es lo más complejo de manejar? ¿O qué ha sido para ustedes lo más complejo en lo que hasta el momento han podido apreciar? Igual los leemos en el P&R o en el chat. Andrés, que es nuestro back office, nos puede ayudar y nos puede decir qué comentarios tenemos, si tenemos algunas inquietudes al respecto. Gracias, Alejo. Sí, mira, tenemos una pregunta. ¿En qué parte de la cadena de valor están los riesgos más grandes hoy? ¿En básicos, en aditivos? Perdóname, esa ya la había hecho yo, discúlpame. Acá simplemente nos ponen un comentario. Gracias, muy claro el mensaje de resiliencia y el plan de contingencia. Una pregunta: ¿qué errores ves en la forma de que las empresas comunican cambios de precio? Cambios de precio, de producto o sustituciones.
Bueno, mira, el tema, como les decía, la comunicación es muy importante, ¿no? Porque uno lo primero que tiene que, en la relación con el cliente, es ser un asesor de ellos, ¿no? En muchos casos, y dependiendo de la situación, por ejemplo, si hablamos de un negocio B2B, y aquí estoy hablando de experiencias bien profundas, nosotros en varias ocasiones, clientes de generación eléctrica, todo esto estaba pensado. O sea, de hecho, se hablaba desde tener un inventario de seguridad, porque es que ya lo habíamos vivido. Entonces, en cada caso, debemos adaptarnos, ¿no? Entonces, el tema de precios, y seguramente iba a profundizar Francisco, tiene que estar dentro de contexto. No podemos decir, bueno, mira, a mí me subieron el precio y por lo tanto yo te lo debo subir a ti. O sea, eso para un cliente no es suficiente. Entonces hay que tener muy importante de que tú tienes que acompañar al cliente todo este proceso y que él entienda, y seguramente va a aceptar cualquier ajuste de precio. Pero la comunicación es clave. En contexto, con los herramientas, inclusive hay muchos casos donde hay hasta fórmulas, y de eso Francisco va a hablar también, pero tiene que ser como todos ustedes saben, prácticamente un día a día y un asesoramiento. No sé si quieren complementar, Francisco. Tú lo has expresado claramente. Yo pienso que el secreto en todas estas situaciones que se viven, que son, pues, en unos casos afortunadas y en otras desafortunadas, pero que son parte del proceso, lo más importante, tú lo dijiste muy bien, es el acompañamiento, el estar permanentemente hombro a hombro en una comunicación clara, precisa y concreta con los usuarios y los clientes, nos permite entender cuáles son los dolores o qué es lo que están sufriendo los clientes para poder darles el apoyo correcto y darles la comunicación precisa. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Andrés? Sí, mira, acá nos llega una también para Ángel. Ángel, de las 6 acciones del framework: monitorear, evaluar, priorizar, actuar, comunicar y adaptar, ¿cuál suele ser la más débil en tu experiencia? Bueno, mira, de las 6, es difícil responder que las 6 actúan de manera importante. La comunicación es fundamental, porque muchas veces nos olvidamos un poco del cliente. Ahora, si tú me dices, yo me salgo un poco de las 6 y insisto en el tema de anticiparse, ¿no? O sea, muchas empresas monitorean el mercado, pero pocas las convierten en información para tomar las decisiones oportunas. Entonces, reaccionan cuando ya tienen el problema. Y por eso insisto en responder. Mira, el producto no me llegó, el proveedor aumentó los precios, y bueno, te tengo que aumentar los precios. Entonces, si yo me anticipo y sé cómo responder, y insisto, por eso los planes de contingencia integral, como le hemos llamado, de la parte de la resiliencia comercial, porque no le podemos dejar tampoco todo a un vendedor. O sea, como que si, o un asesor. El asesor tiene que tener en forma consistente. O sea, esto es un trabajo de toda la organización. Por lo tanto, la anticipación es fundamental. Yo diría que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un mensaje claro. Toda la organización debe comunicar la información. Priorizar los clientes. Y aquí posiblemente vamos a tener que, algunos no informarle, pero ahí es muy importante. Vamos a tener que tomar decisiones diferentes. Trabajar con alternativas. El departamento técnico tiene que estar trabajando junto con ustedes. El plan de contingencia técnico, fundamental. Cuando existen alternativas, evaluarlas técnicamente y comercialmente. Y una comunicación proactiva, no esperar la llamada del cliente ni nada de eso. Hay que explicar el contexto, presentar un plan y coordinar con compras, suministro, operaciones, finanzas. Todos tienen que estar en la misma página. O sea, se trata de administrar profundamente esta contingencia. Gracias. Ok, tenemos tiempo, Andrés. ¿Podemos darle paso a otra pregunta? Sí, gracias, Alejo. Mira, tenemos 2 preguntas. Carlos, desde Supply,
¿qué información debería entregar compras o abastecimiento al equipo comercial para que ventas pueda actuar con más anticipación? Pues esa es una pregunta muy crucial para este manejo de estas contingencias, de estas crisis. Y definitivamente, desde mi punto de vista, a ver, ellos compras debiera primero compartir como mínimo 4 elementos. Uno, la disponibilidad real de producto. La disponibilidad real de producto, porque eso le permite pues al equipo eso, por ejemplo, estimar, por ejemplo, cuáles pueden ser áreas donde puedan haber déficit, clientes que se puedan haber afectado, evaluar posibles sustituciones. En definitiva, la disponibilidad del producto es importante. Tiempos estimados de reposición, porque entonces eso le permite negociar, comercializar con los clientes. Bueno, mira, estamos teniendo esta coyuntura, eventualmente estamos esperando una reposición en tanto tiempo y el cliente puede así también hacer sus propios planes. Productos, definitivamente los productos que tienen mayor nivel de riesgo y como decía anteriormente, cuáles son esas alternativas disponibles. O sea, conjuntamente con el equipo técnico y compra y abastecimiento, pues ver cuáles son esas sustituciones que se pueden plantear. Esta información nos permite que el equipo comercial, de nuevo, gestione las expectativas de los clientes, priorice clientes. Hay clientes que pueden estar más expuestos que otros ante estas coyunturas y que puedan entonces tomar decisiones antes de que el problema definitivamente llegue al mercado. Ok, Carlos, muchas gracias. ¿Tenemos alguna última pregunta, Andrés? Sí, señor. Para Francisco, Francisco, cuando se ofrece un producto alternativo o una tecnología diferente, ¿cómo se debe cuidar el margen y no convertir la sustitución en una simple rebaja de precio? Gracias, Andrés. Mira, no es tan fácil porque hay que ver si el producto alternativo cumple las mismas funciones desde el punto de vista técnico que el sustituido, ¿no? Y en función de eso, también hay que mirar qué productos ofrece la competencia ante esas circunstancias y ahí sí ver dónde lo posicionamos. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, el costo, pero más que nada hay que mirar la competencia, si el cliente puede ir a buscar un sustituto en la competencia o se queda conforme con lo que nosotros le estamos ofreciendo como alternativa. Y eso depende también del punto de vista técnico, qué variables cumple, o sea, hay muchas variables que están asociadas a dónde posicionar el producto alternativo. Y siempre cuidando o resaltando que el producto original es el mejor para ese servicio, básicamente. Ok, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ya hemos hablado de suministro y resiliencia comercial, pero existe un punto que afecta o impacta toda la cadena de suministro y ese es la rentabilidad. En este mercado tan volátil, vender más no siempre significa ganar más. Y para revisar cómo impactan los márgenes, los precios y por supuesto los costos, está con nosotros, que ya han escuchado a Francisco, a quien a partir de este momento le cedemos el micrófono para que nos hable de todo lo que está alrededor de esa rentabilidad. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya estuvieron escuchando tangencialmente o de alguna manera cómo toda esta crisis está afectando la rentabilidad del negocio. Tanto Carlos como Alejandro estuvieron mencionando distintas formas de afectación al negocio en sí. Primero, para tener en cuenta, y si supongo que ya lo habrán visto, lo habrán percibido, estamos hablando de una crisis de oferta y no una crisis de demanda. Las clásicas son las crisis de demanda, cuando la demanda cae, baja el volumen, cada uno intenta mantener su volumen, pero además el mercado o los clientes tienden a consumir productos de menor especificación o de menor costo. Entonces se produce una lucha entre las distintas competidores para mantener sus clientes reduciendo precios y manteniendo volumen.
esta crisis de oferta, la demanda se mantiene, sigue estando latente y sigue estando. Lo que falta, lo que se produce es un faltante de producto. Y no es un faltante de un producto puntual, de alguna petrolera, sino que es algo más generalizado, es más profunda, porque se extiende en el tiempo, y están todas las petroleras afectadas de alguna u otra medida. Así que tenemos que tener en cuenta ese escenario, que es distinto y tiene comportamientos distintos a una crisis de demanda. Y ahí vamos a ver entonces las distintas variables que se ven afectadas y están todas interrelacionadas entre sí. Lo primero que vemos es, como ya lo mencionó Alejandro, tenemos que segmentar de alguna manera nuestra cartera o nuestro portfolio de clientes y productos. Y priorizar a aquellos clientes que desde nuestro punto de vista son los más importantes, tanto desde el punto de vista de rentabilidad, volumétricos, margen y sobre todo fidelidad. Hay clientes que van y vienen, que si no les abastecemos ahora, van a volver. Esos van a ser clientes, digamos, secundarios. Tenemos que priorizar aquellos clientes cuya pérdida significa un costo grande para la distribuidora y que difícilmente lo recuperemos. Dicho esto, una vez, bueno, y obviamente dentro de esos clientes, ¿qué los productos son los que consumen? Con esa información tenemos que preparar o ajustar el forecast que tengamos para poder después ir hacia nuestro proveedor o la petrolera y ver qué disponibilidad hay de esos productos. Si no hay disponibilidad tanto de producto en base, ¿no? Y si no hay disponibilidad, ver cómo es la dinámica de ajustes, dinámica de reposiciones, cuándo lo van a tener disponible y en qué volúmenes, teniendo en cuenta que el proveedor o la petrolera también tienen atender otras necesidades y con el mismo criterio, si somos prioritarios o no. Frente a ese escenario, hay que trabajar mucho con ellos, tanto en la disponibilidad como la otra variable, que es el precio al que nos lo venden. Porque esto ha hecho que esta crisis ha hecho aumentar los costos significativamente y no siempre se puede trasladar al mercado. De alguna manera, ese incremento de costos debería estar compartido entre ambas partes, y eso es algo que hay que negociar con el proveedor y la petrolera. Una vez que tengamos un panorama más o menos claro, porque nunca va a ser absolutamente claro, sobre disponibilidad y costos, tenemos que ver nuestros costos como son. Tenemos que entender los costos de la petrolera y distribuirlos de la manera más eficiente entre las distintas clientes y líneas de negocio. O sea, cada cliente tiene un costo asociado que no es solamente el costo del producto, sino el costo de vender, el costo de operar. Tenemos la parte impositiva, los fletes, las comisiones, todo eso están asociados a una venta o a un cliente que si no estuviera esa venta no lo tendríamos. Y ver de esos costos cómo se pueden reducir y cómo se pueden reducir también los costos generales de la petrolera. Y también, una vez que tengamos hecho ese trabajo, ver los costos de reposición, porque vamos a tener que pricear en función del costo de reposición que estuvimos negociando con nuestro proveedor, nuestra petrolera. ¿Y por qué tenemos que tomar ese costo? Porque ese costo de compra, en definitiva, que vamos a reponer el stock. Salvo que tengamos un sobrestock muy grande y que lo querramos reducir, ahí sí vamos a tomar el costo de compra o el costo histórico. Pero en general no ese es el caso en este momento puntual. Y si tenemos que ofrecer un producto alternativo, tenemos que ir al cliente a ver si ese producto alternativo cubre sus necesidades, qué efectos le trae, cuál es su volumen adicional que podría comprar o no. Y en función de lo que haga la competencia, vamos a hablar un poquito más, ver a qué precio se lo podemos ofrecer. Porque la competencia también se ve afectada por todo este escenario. Ellos también van a tener faltante de productos, también van a tener incremento de costos, pero no sabemos si va a ser en la misma medida que nosotros, o mayor o menor. Tenemos que estar monitoreando continuamente qué es lo que pasa
con la competencia. Todo esto hace que tenga mucha disciplina. Si trata de aumentar precios porque nos aumentan los costos. Tenemos que ver en qué segmentos, en qué clientes, en qué productos podemos aumentar, qué margen nos da el mercado que aumentemos, qué tolerancia tiene el cliente para recibir un aumento. Muchas veces si lo aumentamos el cliente deja de comprar o busca otra alternativa en otro lugar. O sea, son todas variables que hay que tener muy en claro cuando querramos aumentar precios. Aparecen oportunidades de aumento de precios porque la oferta disminuye y nos da, y lo podemos hacer, pero ¿hasta dónde? Esa es la gran pregunta, ¿hasta dónde se puede aumentar? En fin, en definitiva, mi recomendación para los distribuidores en general es construir un tablero que mida de alguna manera la rentabilidad, ya sean los márgenes por producto, márgenes por clientes, los costos de reposición que tengamos, así como los costos asociados a la venta, qué descuento le estamos dando a los clientes en función de algún precio de lista, porque aquello que no podamos medir, no lo es algo que se va a perder. Y tenemos que estar midiendo y monitoreando estos KPIs en forma periódica y con una frecuencia, no sé si semanal, pero lo recomendable sería semanal, sobre todo mientras dure esta crisis. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Al igual que con los dos anteriores panelistas, nos quedamos con una idea muy clara de lo que está pasando en este momento en el entorno. Y sabemos o entendemos que el margen no se defiende únicamente con una nueva lista de precios, se defiende con una disciplina comercial, recabando toda esa gran información que tú recomiendas y tomando decisiones oportunas, documentadas. Aquí vemos en el chat que tenemos un par de comentarios. Hay un comentario de Cristian David Arias Triana, quien nos dice que para él hay dos temas súper críticos en este momento. Uno que es el tema de cartera y el otro cómo realizar un buen análisis para el incremento de precios en esta época de crisis. No sé, Francisco, si tú quieras agregarnos algo al respecto. Sí, es un poco lo que estuve hablando recién y se puede profundizar, obviamente. O sea, hablar de segmentación de clientes es algo que hay que hacerlo y es independiente de esta crisis. O sea, es un tema que hay que trabajarlo siempre porque hay clientes que uno tiene y que lo tiene por historia, por afinidades, pero que en definitiva lo único que estamos haciendo es entregando producto, no nos está generando rentabilidad. Entonces es fundamental poder segmentar clientes, ver aquellos que son rentables, ver aquellos que son fieles también, y en eso mejorar la rentabilidad de alguna manera, porque no es lo mismo un cliente que paga, que cumple, que paga en término, que uno que va y viene. Entonces esos clientes hay que protegerlos. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo era, Alejandro? Había dos partes. ¿Cómo puedes hacer un buen análisis para evaluar si tienes que hacer un incremento de precios en épocas de Sí, crisis? los aumentos de precios, más allá de la crisis, siempre hay que mirar los costos y la competencia. Y en función de eso, ver dónde nos queremos posicionar. Si queremos seguir a un competidor, queremos estar por encima de otro, etc. Y después, sí, ver los costos que nos permiten, hasta dónde nos permiten llegar. Es un balance entre las tres variables. No hay una recomendación genérica, depende de cada caso puntual y hay que analizarlo en cada caso puntual. Y el contexto también nos está indicando. Muchas veces, en contextos de crisis, sobre todo crisis de demanda, como les había comentado antes, los márgenes se achican y los precios se
se juntan con la competencia. Y cuando no tenemos crisis de demanda, los precios podemos estirarnos más respecto a la competencia porque la gente está dispuesta a pagar más por algún producto especial. Así que por eso son varios factores que interrelacionan y definen dónde es el mejor precio adecuado para poder competir. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario de Gonzalo Acuña, donde pues obviamente te felicita, dice que es un lujo escucharte y él le gustaría entender, o él tiene una gran preocupación alrededor de la comoditización de los productos premium, porque pues en estas épocas de crisis tú sabes que el reemplazar o el sustituir por algunos otros productos que también tienen buen desempeño, empezamos a entrar en un área de commodity. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de lo que pueda suceder alrededor de los productos premium? Sí, el tema de la comoditización es algo que se viene generalizando. O sea, hace unos años ya teníamos los productos minerales estaban como commodities y hoy estamos viendo que muchos sintéticos, el semisintético sobre todo, también están entrando en esa categoría y en el corto, largo, mediano plazo le va a pasar lo mismo a los sintéticos. Lo que va a diferenciar un producto de otro, además de las prestaciones que ya van a ser todas similares, es el servicio. Tanto de reposición, la duración, pero básicamente el servicio, la oferta de los plazos de pago, los tiempos de entrega, la atención al cliente, son intangibles que no están incluidos en el precio, pero son los diferenciadores ante el tema de la comoditización de productos. Tenemos que buscar esos temas y diferenciarnos en esos aspectos. Ok, muchas gracias. Invitamos nuevamente a Carlos y a Ángel y pues aquí surgen varias preguntas. Dentro de esas, ¿cómo se siente la audiencia en este momento en temas de rentabilidad alrededor de la crisis? ¿Ustedes creen que sí están haciendo una evaluación detallada por cliente y por producto? ¿O sienten que todavía están tomando algunas decisiones con promedios o con base en la experiencia, con base en el sentido común? No sé, o sea, son preguntas que dejamos allí sobre la mesa para que ustedes internamente lo analicen. No sé, Andrés, si tenemos alguna otra pregunta de la audiencia. Alejo, hay tres preguntas. La primera varía dirigida hacia Francisco. Francisco, ¿cuál es el error más común que cometen los clientes distribuidores cuando intentan proteger margen en un entorno de aumentos rápidos? O sea, hay varios tipos de errores. Uno común es: me aumenta el costo, aumento los precios. Y no es tan lineal, porque la competencia puede no aumentar los precios y quedamos fuera de mercado. Ese es un clásico error. Otro de los clásicos errores es la determinación de los márgenes. Muchas veces lo que hacemos es precio menos costo de producto, ese es mi margen de operación. Pero no tenemos en cuenta los costos operativos, como les había mencionado antes, asociados a cada venta. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también e incluir dentro del costeo, para ver si aumentamos precios. Más que nada, más que aumentar precios, si un negocio es rentable o no. Esos para mí son los principales. O sea, no aumentar automáticamente, no trasladar los costos automáticamente, sino hacer un análisis, ver su competencia y considerar los costos operativos también dentro del costo de uno en negocio. Ok, gracias Francisco. Aquí en el chat también tenemos un comentario de Rafael Enrique. Eh, Imagino que es colombiano porque dice que la gran incertidumbre del desenlace de la guerra del Medio Oriente, que es externo, pero internamente el momento o la coyuntura que está viviendo Colombia con respecto a todo lo que está sucediendo alrededor del gobierno.
pues efectivamente ustedes ya se dieron cuenta de lo que comentaba Carlos. Pues todo esto internacionalmente, no, Colombia es, pero la mayoría de los productores, su materia prima viene de afuera, en la gran mayoría de los casos de Estados Unidos, y la logística se ve afectada sobre todo por los costos de fletes. Se han incrementado alrededor de 40 y 50% el traer un contenedor de Estados Unidos hacia Colombia y de otros destinos, pues Carlos nos lo dijo, es mucho mayor. Entonces, pues obviamente nos impacta directamente. Y con respecto al cambio del gobierno, pues hay una gran expectativa en todos los sentidos, tanto para la oposición como para los que apoyan al gobierno entrante. Entonces, pues obviamente hay una gran incertidumbre, pero en términos generales se ve un ambiente positivo para lo que se viene hacia adelante. Estamos saliendo de 4 años de un gobierno que generó grandes situaciones. Dependiendo de la óptica donde se vea para un lado favorable, para otros lados desfavorables, pero en términos generales paro la economía. Entonces, muy seguramente esa incertidumbre va a hacer que la economía tome un rumbo diferente y haya nuevas oportunidades y los planes de negocios puedan ser ajustados. Y esperamos que esta crisis internacional, pues obviamente cese rápidamente para poder apoyar todo lo que se viene hacia adelante. Andrés, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, mira, en torno de rentabilidad para Carlos, ¿cómo se conecta la incertidumbre la incertidumbre de supply con la decisión de precio? ¿Cuándo el precio debe reflejar no solo el costo, sino riesgo de reposición? Pues gracias por la pregunta. Bueno, y está muy conectado, Francisco lo elaboraba en su presentación. Cuando existe incertidumbre de suministro, como decía Francisco, el costo histórico deja de ser suficiente. Deja de ser suficiente y el precio entonces en ese punto debe considerar también el costo o los costos y el riesgo de reposición. Porque de lo contrario, entonces podemos estar vendiendo con un margen aparente, y yo creo que aquí, Francisco, después me puedes ayudar a complementar mi respuesta, y descubrir posteriormente que no podemos reponer el producto en las mismas condiciones. Entonces, eso es lo que yo veo. No sé si, Francisco, tú quieres agregar algo al respecto. Sí, básicamente es un poco lo que estuvimos trabajando, ¿no? O sea, en estos momentos, en este tipo de crisis, tengo que mirar mucho más el costo de reposición, cómo está evolucionando, cómo va a evolucionar, y sería importante si lo podemos negociar de alguna manera con la petrolera o con el proveedor, de manera de compartir o tomar una curva de crecimiento achatada y no un salto de escalón, digamos, ¿no? En el tema de costos. Pero es el costo de reposición el que va a marcar el margen, no el precio, porque el precio lo pone en el mercado de alguna manera. Pero en definitiva, el precio me pone en el mercado, el costo viene dado de alguna manera, y ahí tengo mi margen y eso es lo que me va a determinar entre las dos variables cuánto estoy ganando. Ok, Francisco, Carlos, gracias. Andrés, tenemos tiempo para una última pregunta a esta parte del foro. Alejo, tenemos una pregunta más para Ángel que tiene que ver con rentabilidad y resiliencia comercial. ¿Cómo se comunica un aumento de precios sin que el cliente lo perciba solamente como una imposición? Bueno, Andrés, sí. El tema de los precios, un poco lo que estamos viendo, eh, Francisco estructuró muy bien, diríamos, todos los escenarios, ¿no? No solamente estamos viendo una disrupción de suministro, estamos viendo incremento en los costos, o sea, viene desde las bases y desde luego de los productos terminados. Del seguimiento que hemos hecho nosotros en Proficiency, estamos hablando de que a todo el mundo le está impactando un tema de los costos. Entonces, desde luego, una de las cosas que recientemente hablaba con algunos distribuidores,
de su preocupación es que de repente para lo que ellos son su competencia, algunos no los habían no los habían incrementado. Entonces, yo creo que cada uno debe tener muy claro, y por eso hablábamos de que esto es muy dinámico, debemos tener claro cuáles son los objetivos de la empresa, tenemos que de alguna forma, y es un poco el tema de que estamos hablando de la rentabilidad, o sea, proteger el negocio. Puede ser que en algunos casos, y dependiendo de los clientes, tengas que comunicar algún incremento de precios programado por fases, pero definitivamente en la medida de nuevo que tú trabajas con tu cliente como un asesor de manera permanente, sin que él te lleve la delantera en el sentido de que te esté llamando o que le llegue un aumento de precio, la mayoría de las veces, y más aquellos clientes que aprecian la relación que tienen contigo, aceptan los precios. No estoy diciendo que es fácil, a veces hay un proceso de negociación, todos sabemos que hay clientes de clientes, pero la comunicación tiene que ser dentro del contexto, con soluciones, mirando inclusive aspectos en el caso de B2B, que tal vez se facilita si tenemos un buen equipo técnico, en periodos de cambio, o sea, mirar el costo total de producto, o sea, para que verdaderamente ellos sientan que también te preocupa eso. O sea, nosotros debemos ser muy honestos, no solamente, diríamos, mirar tus costos, mirar el mercado, pero al final de cuentas lo que va a importar primero es la continuidad de tu cliente y que él pueda entender que tu salud también como organización es una salud que se extiende para él. Ok, excelente. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Excelentes panelistas, excelentes temas que hemos compartido con la audiencia. Y creo que los tres bloques que hemos compartido hoy se conectan perfectamente. El tema de supply con la resiliencia comercial y cómo afecta todo esto la rentabilidad del negocio. Gracias a las preguntas que se hicieron en cada uno de los bloques. Pero antes de cerrar el foro, a mí me gustaría compartir brevemente con ustedes cómo desde la óptica o desde el punto de vista de Proefficiency, nosotros estamos interrelacionando estos temas que acabamos de revisar. Nosotros durante los últimos meses hemos venido observando cambios en el entorno, en el negocio, en la forma de hacer negocio, y nos hemos dado cuenta cómo está impactando todo esto. Si bien el negocio de lubricantes es un negocio que venía siendo muy tradicional, donde contábamos con algunos mitos y algunas creencias que hoy en día, con todo lo que estamos viendo en el mercado, pues tenemos que empezar a pensar cómo sacarnos o quitarnos de encima estas tradiciones y estos mitos para darle apertura a lo nuevo que se está viendo, no solamente en creencias, sino en las herramientas que estamos viendo que se están desarrollando en la región. Entonces nos hemos dado la tarea a revisar qué está pasando en Latinoamérica y hemos tenido varias conversaciones con diferentes actores a lo largo y ancho de Latinoamérica, como lo son distribuidores, importadores, fabricantes, consumidores, diferentes tipos de clientes en el retail, en el B2B, en la minería, en el cemento, en la construcción, en los canales de distribución. Y hemos ido encontrando y hemos ido identificando que aunque cada mercado tiene sus propias particularidades, estamos viendo desafíos comunes. La presión sobre los márgenes, el negocio está impactando y lo estamos viendo, es real. Hay una gran incertidumbre en lo que ustedes acabaron de escuchar por parte de Carlos del tema de supply. Entonces, por eso tenemos hoy en día el que tiene más disponibilidad o el que tiene mejor inventario es el que tiene de pronto una ventaja. Y pues estamos viendo que los productos todos están cumpliendo y siendo de unas calidades que anteriormente la diferencia
una ventaja competitiva. Hoy en día el conocimiento está a disponibilidad de todos. Necesitar mantener mayor cantidad de inventario, pues eso me afecta directamente el capital de trabajo. Grandes cambios en los portafolios. Rápidamente la tecnología ha venido cambiando las necesidades de la industria y de las maquinarias que estamos viendo en las aplicaciones han venido cambiando en el tiempo y la apertura a la tecnología es latente. Eso ha llevado a que las empresas productoras y comercializadoras estén teniendo cambios muy rápidos en sus portafolios, productos de muy buena calidad para las mismas aplicaciones y de diferentes marcas. También vemos mayor exigencia del cliente, como les dije anteriormente, el cliente, pues en temas de lubricantes, combustibles y lubricación, estaba muy dependiente de su proveedor. Hoy en día hay mucho conocimiento, hay muchas alternativas, hay muchas entidades que así como lo hacemos nosotros, estamos entregando información clara, fidedigna y de actualidad para que los usuarios y los interesados tengan cada día mayor capacidad de tomar decisiones. Y pues hay una gran dificultad para sostener precios. Esta gran competencia y esta gran variación hace que el mantener los precios sea todo un reto. Por eso lo decíamos anteriormente, el acompañamiento es parte esencial de lo que compartía Ángel en su ponencia. Todas estas razones nos motivaron a desarrollar lo que nosotros hemos denominado en Proficiency el benchmark regional, y estamos involucrando todos los países latinoamericanos con el único objetivo de identificar qué de todo lo anterior están haciendo mejor las empresas que logran adaptarse rápidamente a todos estos cambios. Y pues en este análisis que venimos haciendo y que estamos documentando y que es parte del ADN hoy en día de Proficiency, hemos encontrado y podemos anticiparle 6 prácticas que se repiten en las organizaciones más preparadas. La primera es que tienen la capacidad de diversificar las fuentes de suministro sin perder el control técnico ni la consistencia en la calidad. Ángel lo nombró muy bien, están hoy en día abocados a tener alternativas en sus aplicaciones, hacer seguimiento a través de programas de análisis de aceite muy estrictos, a tener una muy buena interpretación de esos resultados, y dentro de eso están incluyendo compatibilidad de marcas y alternativas para poder garantizar disponibilidad operativa. Lo segundo es que pues tienen una gran capacidad de hacer el análisis de su forecast. Francisco lo nombró, el manejo de la información y la data para llevar la gestión de inventarios y el capital de trabajo que se necesita para mantener esos inventarios. Es lo que nos ayuda a poder garantizar esa sostenibilidad. Adicional, sacarle el mayor provecho a los lubricantes que se están utilizando. No se trata de mantener un inventario simplemente por mantenerlo. Se trata de mantener el inventario correcto para el momento correcto y en el lugar adecuado para cuando se necesite hacer el mantenimiento adecuado y cambiar el lubricante a la mejor frecuencia. Lo tercero es que estamos viendo que hay una gran disciplina comercial y de pricing con reglas claras de quién es cómo se están manejando los descuentos, cómo se están manejando los incrementos de precios, cuáles son las condiciones, cómo se están haciendo esas acepciones y cómo todo esto está impactando en los costos de reposición. Lo cuarto que se observa es el manejo de la información, lo que yo les estaba diciendo. Hoy en día las decisiones que se están tomando son muy documentadas, son a mucho detalle de todo lo que está pasando alrededor de la aplicación, de la situación, de la industria. No simplemente se hace por intuición o por experiencia, sino las decisiones se están tomando con base en la información y se están revisando gran cantidad de datos
por tipo de cliente, por producto, por canal, por zona, por cantidad de inventario, por referencia de producto, y el forecast pues es bien detallado y vemos cómo toda esta información nos apoya la rentabilidad. Lo otro que estamos viendo, y el último punto, es que están construyendo grandes planes de contingencia, como lo decía Ángel, para enfrentar esa resiliencia operativa y comercial con interacción entre supply, ventas, finanzas y servicio técnico. O sea, las decisiones son mancomunadas, se están involucrando a todas las áreas para garantizar que la decisión está impactando positivamente. Entonces, si nosotros ponemos estos hallazgos que estamos encontrando y lo que hemos conversado hoy en nuestro foro, pues la conclusión o la gran conclusión es muy clara. Las empresas líderes no están simplemente reaccionando a la crisis, están desarrollando capacidades para competir mejor en un mercado volátil, con mejor información, con un forecast dinámico, con disciplina comercial y con una gran coordinación interna y foco en una rentabilidad sostenible. Es por eso que nosotros hemos desarrollado o estamos desarrollando este benchmark para Latinoamérica, lo que nos da la gran ventaja de poder tomar decisiones de asesoría documentada. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro panel ejecutivo. Quiero agradecer especialmente a Carlos, a Ángel y a Francisco por sus grandes aportes, y en especial a Andrés. Andrés, quien ha estado en la parte del back office, en la parte de atrás de toda esta organización y de todo este foro. Gracias a él tenemos el placer de poder haber compartido con ustedes estos minutos y esta información que la consideramos valiosa para que ustedes puedan tomar todas sus decisiones. Y obviamente agradecerles a ustedes por acompañarnos, por participar y por esas preguntas que colocaron en el PIR, que son las que enriquecen la conversación. Hoy hablamos de suministro, de resiliencia comercial, de forecast dinámico y rentabilidad, pero el mensaje central va más allá de esos 4 conceptos. En un entorno volátil, las empresas que mejor van a navegar la coyuntura no serán necesariamente las más grandes ni las que tengan más inventarios. Serán aquellas que estén más preparadas, con mejor información, mayor disciplina comercial, un forecast actualizado y gran capacidad para tomar decisiones rápidas. Para lubricantes, proteger el negocio significa varias cosas al mismo tiempo. Asegurar disponibilidad, cuidar el capital de trabajo, defender el margen, comunicar bien al cliente y mantener la promesa de servicio. Desde Proficiency, nosotros vamos a preparar, tal y como lo prometimos, y a enviarles a ustedes, los asistentes, un resumen en un documento PDF con los principales aprendizajes durante el panel, incluyendo ideas prácticas de logística, resiliencia comercial, criterios sobre forecast, costos, precios y márgenes, y las respuestas de todas las preguntas formuladas, incluidas que no vamos a responder, y algunas conclusiones preliminares de lo que ya les comenté que hemos observado en este trabajo de benchmark en Latinoamérica. Por supuesto, quedamos a disposición de quienes quieran profundizar en estos temas y vamos a comunicar los candidatos seleccionados para la consultoría, tal como lo hicimos en la invitación. Y pues ustedes saben que cada mercado, cada negocio tiene su propia realidad, y precisamente de ahí es donde una mirada ajena y estructurada puede apoyar a priorizar las decisiones que ustedes tengan que tomar en el día a día. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que esta conversación les haya aportado claridad, criterios prácticos y herramientas para proteger la rentabilidad y seguir creciendo en el negocio de lubricantes en Latinoamérica. Muchas gracias y que tengan un buen resto de semana.